Bueno, Ana, ¿qué libro nos vas a reseñar en nuestra reseña borgiana de este mes? Pues hoy voy a reseñar Un espía en Iowa de John Smith. No hemos mirado a ver si estaba en la página esa de los libros. Para que el título Un espía en Iowa no se presta a que salga en esa página que hemos comentado en las desnoticias. No, pero es muy así como muy gracioso, ¿no? Un Mm, espía en Iowa, ¿te imaginas? mm. Cuéntame. Mira, pues entre los años 1958 y 1963, John Smith, que por supuesto no se llamaría así, Ujú, era un buen patriota, si hemos hablado de patriotas mm, estadounidenses hoy, sí. un buen patriota estadounidense, y en el afán de defender a su país del comunismo, instaló en su local, un bar de un pueblo pequeño de Iowa, un montón de micrófonos para ver si encontraba espías y podía colaborar con su país. En esos años todavía estaba la Guerra Fría, el miedo Mm, a que Occidente cayera en manos del comunismo y había una gran desconfianza. Todo era interpretado por los estados en conflicto como una forma de debilitar al otro. Había armas nucleares, miedo a que fueran usadas por uno y otro bloques, estaban como seguían investigando con eso, había mucho científico. sí. China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, había muchos países implicados en la trama y la población seguía expectante y atemorizada a cada noticia, ¿no? Parecía que era un momento en el que el mundo se iba a romper, que ahora mismo también lo parece Sí. y cuando miras atrás dices cuántas veces ha parecido romperse el mundo y bueno, se ha roto de alguna manera y ha seguido, ¿no? Puede que alguna vez le toque ser la última, no lo sabemos. Bueno, pues en este contexto, nuestro John Smith instaló micrófonos bajo las mesas del local, de, pues eso, de un bar, en la barra, en los servicios, en los billares, por todas partes instaló micrófonos y por las mañanas, antes de abrir el local, transcribía las conversaciones a fin de dar con tramas de espionaje. Pero la verdad es que por más que inventó subtramas, en ese bar no había más que gente del pueblo que se conocían unos a otros y se relacionaban entre ellos. Y aquello se parecía más a Doctor en Alaska que a Cortina Rasgada o al espía que surgió del frío. Qué pena, ¿verdad? Sí. La realidad a veces es solo realidad. Y bueno, aunque no pudo ayudar a su país a terminar con el comunismo, sí se dio cuenta de que en su bar había una comunidad muy bien avenida, que se relacionaban unos con otros, a veces se enfadaban, dejaban de hablarse, entraban y salían unos y otros de las conversaciones y a veces sin saberlo hablaban de lo mismo en diferentes lugares del local. Y John se enganchó tanto a las conversaciones cruzadas que escribió un libro con todo ello, pero que no pensaba publicar, sino que simplemente, pues yo que sé, en su entretenimiento de grabar y todo esto, pues le fue dando forma de libro. Lo que le pasó después es que hubo una investigación por algo que ocurrió en el pueblo y la policía encontró la red de micrófonos en este bar. Ujú. Le investigaron, o sea, se le dio la vuelta, le investigaron creyendo que él era un espía y no precisamente americano, sino, o sí americano, pero comunista. Y entonces John por fin se vio envuelto en la trama que estaba buscando. ¿De qué manera esto es como la profecía autocumplida, Sí, ¿no? sí, Un sí, sí. poco. John se vio envuelto en una trama de las que quería que ocurrieran, pero bueno, finalmente le soltaron porque vieron que no había nada que tal, él explicaría lo que había estado haciendo, que es el servicio al pueblo americano, etcétera, etcétera. Le soltaron, pero el pueblo se enteró de lo que había ocurrido y tuvo que salir de allí y olvidarse de toda aquella trama y de tener un bar y todo esto. Sí, no, eso es al final, eso que decías tú de la profecía autocumplida, el que al final te pasan las cosas que quieres que te pasen, ¿no? Cuando ves... Sí. Al final encuentran al espía en el local y Mm, resulta que es el mismo. Es que es como sí, muy sintomático, sí, ¿no? sí, sí. Resulta que tú eres el espía que querías encontrar porque tú has sido el que has estado espiando a todo el mundo para encontrar algo y al Mm, final eres el que está. Y porque imagínate, o sea, porque aquí no había espías, pero imagínate si dan con él los comunistas y utilizan sus grabaciones para, ujú. para algo. Bueno, entonces, fueron los hijos quienes encontraron los cuadernos con las transcripciones y decidieron publicar el libro que él había al final le había más o menos dado forma, porque les resultaba muy hilarante. O sea, era, al final era como algo gracioso, ¿no? Pero tuvieron que hacerlo a la muerte de su padre. Tuvieron que cambiaron por supuesto los nombres del libro, incluso el nombre de su padre
y cualquier descripción que hiciera reconocibles a las personas que participaron en su elaboración. O quizá todo esté inventado y hay detrás Sí. un autor que se ha imaginado un pueblo, o sea, a lo mejor de aquí viene Doctor en Alaska, no No, lo sí. De sabemos. todas maneras, yo imagino que, claro, se tuvo que ir, ¿no? Cuando se descubrió todo esto, se tendría que ir del pueblo porque en esas mesas se contarían, bueno, probablemente secretos, secretos de alcoba sobre todo, porque de otro tipo no se iban a contar. Y habría mucho marido y esposa que no querría que Sí, nada de eso esas cosas saliera. siempre ocurren, Mm. esas cosas siempre pasan, que hay demasiados, vivimos un poco llenos de secretos y al final si salen a la luz es un poco peligroso. El caso es que no sé si a ti te recuerda esto a algo, estas Sí, conversaciones que se cruzan, que entran y salen unas de otras, que hay gente que se deja de hablar o que todos hablan de lo mismo pero no lo saben en unas mesas y en otras. Entonces una persona está hablando en esta mesa pero cuando va al baño se para a hablar con otros y entra en su conversación un poco, que es sobre lo mismo a veces, ¿no? Y esto pues nos recuerda a las redes sociales, mucho, pero mm, estamos hablando de los años finales de los 50, principios de los 60. Pues eso, todo el mundo habla de lo mismo según los días, conversaciones que se cruzan. Y me pregunto yo si estar en Facebook o en Twitter o en cualquier otra red social no será muy diferente a estar en un bar de un pueblo pequeño de Iowa. sí, ¿no? En realidad es igual, ¿eh? Y yo creo que sí, que es igual. Que, yo tenía una reseña borgiana, lo que pasa que muy, muy, muy similar, lo que pasa es que ya has contado esta, simplemente te la voy a nombrar, no la sacaremos, Ajá, pero era una cosa muy parecida. Lo que ocurre que esto era en un pueblo, ahora no me acuerdo qué pueblo de Estados Unidos era, también un pueblo bastante pequeño, cuando se instalan las primeras líneas telefónicas. Entonces, cuando se instalan las primeras líneas telefónicas, recuerdas que en aquel momento, claro, todas las llamadas pasaban por centralita y había allí unas señoritas o unos señores con unos que iban poniendo clavijas y conectando unas líneas con otras. Eh, el que instaló esas primeras líneas telefónicas en el pueblo eran pequeñas compañías privadas locales que luego se conectaban a redes externas más grandes. Bueno, pensaba que eso del teléfono era una cosa que en los pueblos pequeños no iba a funcionar y que iba a desaparecer. Entonces se dedicó a escuchar las conversaciones y a registrarlas todas, a transcribir todas las conversaciones que ocurrían, porque él consideraba que eso era una cosa, que era un bluff de, pues no sé, de unos meses o de unos años y que luego desaparecería porque la gente no seguiría utilizando, que preferiría el cara a cara, ¿no? Sobre todo en los pueblos pequeños. Entonces, lo que se dedicó es a transcribir todas las conversaciones que entraba y a hacer pues eso, no te voy a decir un libro, pero sí un archivo de conversaciones, pues lo mismo que estamos hablando, ¿no? Que al final todos hablaban de los mismos temas, pero con distintas personas, entonces contaban unas mentiras de una manera a unas personas y de otra manera a otras personas, a otras les decían la verdad. Entonces tenía un registro de todas esas conversaciones. Lo que ocurre que en este caso el final simplemente lo provocó el propio hecho de que se dio cuenta de que eso no iba a desaparecer, sino que cada vez había más conversaciones que no tenía ningún sentido acumular ese registro porque no iba a ningún lado, pero eran unos archivos con todas las conversaciones de un pueblo cruzadas entre sí por teléfono durante pues los primeros años o los primeros meses de vida del teléfono en ese pueblo. madre mía, y claro, en un sitio pequeño eso tiene como un sentido, ¿no? Como el espía en Iowa, Sí. pero está gracioso, o sea, estaría chulo como leer un libro de esos, ¿no? No, A mí, yo con lo cotilla que soy. eso como tal, como libro no es como tal, sí que está en los archivos del pueblo este del ayuntamiento. Y claro, a ver, si es comienzo del siglo XX, pues será tus bisabuelos probablemente, ¿no? El ir allí, nuestros bisabuelos o tatarabuelos, y quieres saber de qué hablaba mi bisabuela con, ¿sabes? Ir allí a mirar los archivos, a ver si tenía teléfono y con quién hablaba y qué le contaba a quién hablaba. Eso es muy ¿Sabes? Que bonito, la verdad. habría... Y cuando es alguien que ya se ha muerto, es una manera de tenerlo. Yo a veces, bueno, tengo una amiga que se murió hace unos años y conservo algún mail suyo y a veces por casualidad busco algo y me los encuentro y es como traerla al momento Mm, actual, ¿no? sí. Y eso es mi comentario a Qué tu guay, reseña. qué guay que tuvieras una reseña borgiana tan parecida. Sí. A veces, Ah, a veces, fíjate, para que veas que todos hablamos de lo mismo, tú sí, y yo señor. somos una red social. Somos una red social de dos. Y nos mentimos. Sí. Y nos mentimos encima. Bueno, y en el oído por ahí, ¿vas a hablar de mangas, Sí, Fernando?
voy a hablar de mangas, pero hemos mentido. Bueno, he mentido yo porque no voy a hablar de mangas como libros. Voy a hablar de... a ver si se ve. Sí, de estas mangas, ¿vale? Ajá. No sé si se ve. A buenas horas, mangas verdes. Casi. Casi. Es una frase, pero no es esa. ¿Tú has escuchado? Sí que la has escuchado. ¿Tener todo manga por hombro? Sí. Vale. ¿Tú cómo lo interpretas? Tener todo manga por hombro, pues como tenerlo todo Sí, un sí, poco perdón. caótico. Sí, eso es lo que significa. Me refería a, perdón, a no cómo lo interpretas, sino ¿cuál crees que es el origen de esa expresión? Ni idea. Vale, yo pensaba que se refería a tener la manga metida por el hombro, ¿vale? Ajá. ¿Vale? Y como que está el jersey hecho una bola, ¿no? Porque tiene las mangas por dentro de los hombros y tal. Eh, con este oído por ahí, que contaré dentro de 2 minutos, busqué el origen de la expresión y dicen que no. Bueno, Internet dice que no. Con esto quiero decir que a lo mejor Internet nos está mintiendo. Lo que se refiere, dicen que el origen es que cuando se hacen los trajes, si se confunde el sastre y cose la manga al revés, es decir, el puño lo cose al hombro, claro, tiene la manga por el hombro, pero está hecho, es un lío, ¿no? Está hecho el traje al revés, ¿vale? Y que se refiere a eso, manga por hombro, que significa hecho un lío, Vale. pero que se refiere a eso, ¿vale? Bueno, esto viene pues porque en una conversación el otro día, pues hablando de lo que fuera, que no recuerdo cuál era el tema, mi interlocutor dijo que esa persona tenía todo nalgas por hombro. Entonces, inmediatamente, yo lo que vi era un jersey, ¿vale? Pero que aquí salía un culo. El culo de la persona lo tenía... O sea, que se había puesto mal el jersey y el culo le había acabado en la manga, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia la expresión. Digo, pues eso sí que sería un lío de narices. O sea, el ponerte un jersey en el Por que el culo. en el que acabara el culo saliendo por la manga, sí que la verdad es que sería un lío. Y me hizo mucha gracia esa expresión, lo de nalgas por hombro, porque digo, eso ya es el culmen del lío. Pero, O sea, pero esa persona se había confundido y usaba esa expresión, ¿o es que hay gente que utiliza nalgas por hombro en vez de manga por hombro? no, yo creo que se confundió. Esa persona creo que se confundió y dijo nalgas porque a lo mejor estaba pensando en culos y le salió nalgas. Y yo pensé que, claro, realmente es como mucho más lío. Manga por hombro es una cosa liosa, pero nalgas por hombro ya es súper liosa. ¿Sabes? Mucho más lío porque es mucho más complicado ponerte un abrigo, o sea, un jersey o lo que sea, una chaqueta y que el culo te salga por la nalga. Pero es que ya para rematar, justo después de hablar con esa persona de lo de nalgas por hombro, que a mí se me quedó la imagen esa de una persona a la cual el culo le salía por aquí, leí una noticia que pondré aquí para que la veáis, que es absolutamente cierta, aunque parezca que no, que hablaba de que unos científicos han logrado en cerdos bueno, está experimentado en cerdos y ratones en laboratorio, salvar de la asfixia a estos animales inyectando por el culo un fluido altamente rico en oxígeno, que ese oxígeno es absorbido por los vellos o por las partículas que hay en el intestino. Entonces, se está ahogando el animal porque tiene problemas de pulmones, por ejemplo. Esto lo están investigando de cara a las consecuencias que tiene el COVID en muchas personas, que los pulmones, con las neumonías que provoca el COVID, se quedan muy reducidos, no tienen capacidad para absorber oxígeno, por eso los intuban, etcétera, etcétera. Y como alternativa habían desarrollado un método que era introducir por el ano un líquido con mucho oxígeno y ese oxígeno era absorbido por los intestinos y salvaba de la asfixia a animales con problemas pulmonares. Entonces, justo esto lo leí justo después de esto de nalga por hombro. Entonces digo, bueno, pues tiene sentido porque vas con el culo por aquí y si te está dando un infarto o te estás ahogando, tienen muy accesible el salvarte la vida. Te empiezan a meter oxígeno por el culo y te salvan la vida de una manera rápida. No te tienen ni que desvestir porque lo tienes aquí. También es posible, claro, las conversaciones cara a cara pueden ser un poco desagradables, ¿no? Hombre, depende de cómo tengas el culo, la otra persona, claro. Bueno, depende, siempre te puedes tapar con la manga. Sí, te puedes tapar, te puedes poner así, ¿no? Sí, o ponerte unas braguitas. O tanga, sería más de tanga ahora. Ya tendrían que volver a hacer ropa y Sí. todo eso para... Pues eso es mi oído por ahí, el de las nalgas por hombro. Muy bien, muy bien. Estás muy, muy gracioso, Fernando. La verdad es que el juego que dan las equivocaciones. Sí. Uh-huh.